Bienvenidos a un nuevo video de Crónicas del siglo pasado. En esta oportunidad continuaremos con un nuevo capítulo de análisis de la colección Historia Integral Argentina, tomo 5, llamado Crecimiento y Desequilibrios. Recorreremos dos capítulos, uno de carácter general y otro denominado Los Forjadores del Cereal. Este último es parte de la investigación Procesos de agremiación de sectores rurales, la Federación Agraria Argentina, 1912-1965, realizada bajo la dirección del ingeniero Horacio C. E. Giberti y del profe Norberto Rodríguez Bustamante, en el Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras de la CGE, con una beca otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Nos introducimos así en una etapa de hondas transformaciones para la Argentina. Una era de modernización acelerada, ciertamente, pero también de profundas contradicciones que signarían el destino nacional. Bueno, durante las décadas venideras. Ubiquémonos entonces, si le parece, a fines del siglo XIX. Se percibe con claridad un afianzamiento político de los sectores terratenientes, ¿verdad? La clase dominante tradicional. Exacto. Y de manera simultánea y muy vinculada, se consolidan los intereses extranjeros. Pensemos especialmente en los británicos, en todo el entramado económico del país. Son dos procesos que van de la mano entonces. Precisamente, la decisión de modernizar Argentina, de insertarla en el esquema mundial como proveedora de materias primas, es una decisión compartida. La comparte la élite local y, por supuesto, el capital foráneo. Ambos se beneficiarían de este modelo agroexportador. Claro, eran los principales beneficiarios. Sin embargo, esa prosperidad que se mostraba, que parecía tan evidente, ¿no ocultaba quizás alguna fragilidad estructural? Justamente, la prosperidad fue innegable y alcanzó a muchos sectores, aunque quizás de un modo más bien superficial. Pero el sistema tenía una debilidad crucial, una creciente dependencia económica. ¿Dependencia de qué tipo? Bueno, las modalidades que se eligieron para atraer las inversiones extranjeras, sobre todo en áreas como ferrocarriles, servicios públicos, generaron lo que algún autor llamó una verdadera sangría financiera. ¿Una sangría financiera? Sí, fíjese que ya en 1896 un observador bastante lúcido advertía, y cito de memoria, «Lo que no pudieron los ejércitos lo ha podido entre tanto el capital inglés. Hoy nuestro país es tributario de Inglaterra». ¡Qué frase fuerte! Muy fuerte. Y agregaba, «Cada año salen para allá muchos millones de pesos oro para los accionistas de las empresas inglesas establecidas en el país». Es decir, se reconocía el progreso material, sí, pero se señalaba el costo altísimo. El oro que se iba y no volvía. Exacto, el ausentismo de los capitales, como se le decía. Ese oro ya no redundaba en beneficio local. Y aquí aparece una tensión, me parece muy interesante en el régimen político de la época, la llamada oligarquía. Por un lado, un liberalismo económico muy abierto, casi sin restricciones. Sí, muy favorable a esa entrada de capitales. Pero por otro, un conservadurismo político férreo, ¿no? Destinado a mantener el poder en pocas manos. Tal cual. El llamado unicato de Juárez Celman y después el régimen que lo sucedió tras la Revolución del 90. Bueno, ellos edificaron un Estado moderno en su aparato administrativo, jurídico. Sí. Pero al mismo tiempo diseñaron mecanismos muy eficaces para mantenerlo a salvo de lo que llamaban la injerencia popular. Se buscaba dictar cualquier participación que amenazara su control. Hay una cita de Joaquín Castellanos de 1890 que es muy elocuente sobre esa concentración de poder en Juárez Celman. Sí, es tremenda. Decía algo así como que el presidente ejercía de hecho toda la suma del poder público. Tenía en sus manos las riendas de todo, básicamente. Municipios, bancos, provincias, Congreso. Hasta la justicia. Exactamente. Una descripción contundente de esa concentración. Y esa dualidad se veía en las políticas concretas, imagino. Claramente. Se impulsaba la modernización jurídica, por ejemplo, la separación de Iglesia y Estado con leyes laicas. Pero al mismo tiempo había una resistencia tenaz, fortísima, a cualquier legislación que amparara a los trabajadores o que ampliara la participación democrática real. Y en este escenario, la inmigración masiva que fue fomentada por el propio Estado, ¿qué papel jugó?
¿Cuál fue su función principal? Bueno, la inmigración fue central, fue la mano de obra indispensable para la expansión agrícola que exigía el modelo agroexportador. Permitió poner en producción la tierra. Exacto, poner en producción enormes extensiones de tierra y, por lo tanto, valorizarlas. Ese era un objetivo clave de la clase terrateniente. Ahora bien, salvo una primera etapa, muy breve, donde algunos inmigrantes pudieron acceder a la propiedad, La mayoría no. la inmensa mayoría se convirtió en mano de obra asalariada, tanto en el campo como luego en las ciudades. Y uno se pregunta, ¿por qué no surgió una industria más fuerte que absorbiera a toda esa gente? Justamente por la estructura dependiente de la economía. El modelo agroexportador, que era impulsado por los intereses dominantes, tanto locales como extranjeros, en realidad desalentaba un desarrollo industrial autónomo. No convenía, digamos. No convenía a esos intereses. Entonces, el excedente de mano de obra inmigrante no encontraba un cauce productivo alternativo y terminaba engrosando un proletariado urbano y rural, con pocas oportunidades. O sea que Argentina se insertaba en un esquema global. Precisamente, formaba parte del proceso mundial de penetración imperialista. Los intereses del capital internacional coincidían, en gran medida, con los de las clases altas locales. Y este mecanismo, además, tuvo otro efecto. Tendió a destruir formas productivas que existían antes, formas precapitalistas, sin ofrecer alternativas sólidas. Eso generó profundos desequilibrios sociales. Pero este orden que parecía tan sólido, tan establecido, pronto empezó a mostrar grietas, ¿no? A enfrentar desafíos. Efectivamente, por un lado surgen las primeras manifestaciones, las primeras organizaciones de los trabajadores urbanos. Reclamaban lógicamente mejores condiciones de trabajo, de vida. Y por otro lado, Creció la presión de los sectores medios. Pensemos en hijos de inmigrantes, muchos con educación, que aspiraban a una participación política real, algo que les estaba vedado por el fraude electoral sistemático del régimen. y de esa aspiración surge un actor político que será clave, la Unión Cívica Radical, la UCR. Exactamente. Tras décadas de lucha que incluyeron intentos electorales, aún con fraude, y también levantamientos armados, la resistencia de la oligarquía empezó a ceder. Hubo un punto de inflexión fundamental, ¿no? Sí, sin duda. La sanción de la ley Sáenz-Peña en 1912 estableció el voto secreto, universal, para varones nativos y naturalizados, y obligatorio. Y eso cambió las reglas de juego. Abrió, por primera vez, la posibilidad real de que los sectores medios accedieran al poder. Y esa posibilidad se hizo realidad en 1916 con el triunfo electoral de Hipólito Yrigoyen, por supuesto. Conservadora. Así es. Haciendo un balance entonces de este periodo tan intenso de crecimiento y desequilibrios, ¿qué podemos decir? Bueno, fue un ciclo con logros materiales muy notables y muy rápidos. En pocas décadas se construyó un país moderno, con infraestructura importante, un nivel cultural destacable en el contexto latinoamericano, una verdadera excepción por su población mayoritariamente europea, sus ciudades pujantes. Pero, Al mismo tiempo fue un ciclo profundamente contradictorio en sus consecuencias a largo plazo. La élite liberal conservadora que lideró este proceso no logró, o quizás no quiso, asegurar una independencia económica real. que es inseparable de la política, al final. Exacto, son indisociables. El precio de ese progreso, digamos subordinado, fue muy alto. Y la dependencia, aunque después cambiara de metrópoli, seguiría marcando la historia argentina por mucho tiempo. Entendido. Pero mientras esta élite debatía el modelo de país en Buenos Aires y se beneficiaba de él, ¿qué pasaba concretamente en el campo? Con la gente que trabajaba esa tierra que tanto se valorizaba. Miremos ahora hacia ellos, hacia los llamados forjadores del cereal, según esa investigación tan detallada de Liliana Kusnir de Winkler. Claro, porque la realidad del interior era otra historia. La colonización agrícola, el poblamiento efectivo de la Pampa Gringa, tuvo una primera etapa impulsada por el Estado, sobre todo en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes. ¿Y cómo funcionaba? Se entregaban pequeñas parcelas en propiedad a colonos inmigrantes, pero a menudo los ubicaban en zonas consideradas marginales para la ganadería o incluso en la frontera con el indio. Funcionaban un poco como una avanzada. ¿Qué valorizaba las tierras de alrededor? Justamente. Tierras que luego sí eran adquiridas por grandes propietarios. ¿Y cómo fue la vida de esos pioneros? ¿Fue fácil? No, para nada. Fue extremadamente dura. Enfrentaron la falta de todo, de infraestructura básica,
Caminos, viviendas dignas, escuelas, atención sanitaria. No tenían protección estatal efectiva, ni herramientas adecuadas muchas veces. El aislamiento era la norma. Muchos fracasaron, imagino. Sí, muchos de esos primeros asentamientos fueron efímeros, no prosperaron. Más tarde, la colonización ya fue encarada principalmente por empresas privadas. ¿Y qué pasaba en la provincia de Buenos Aires, el corazón ganadero? Allí el panorama fue diferente. El interés central de los grandes terratenientes bonaerenses era la ganadería. Primero la ovina, por la lana, y luego, con la llegada del frigorífico, la vacuna para exportar carne. Y eso exigía cambios. Claro, exigía mejorar las razas, fue clave la introducción del Shorthorn inglés y, fundamentalmente, mejorar la calidad de las pasturas naturales. Y aquí el alambrado, que se difundió rápidamente, fue esencial. Para controlar los rodeos, la mestización. Exacto, para controlar los animales y preservar esas mejoras genéticas. ¿Y cómo impactó esto en la agricultura? ¿Se dejó de lado? No, pero se la usó de otra manera. En Buenos Aires, a diferencia de Santa Fe, el sistema que predominó no fue la venta de pequeñas parcelas, fue el arrendamiento. El alquiler de la tierra. Exacto. Los estancieros preferían alquilar grandes lotes, generalmente por periodos cortos, 3 años era lo usual. Y estos contratos incluían una cláusula clave. ¿Cuál? La obligación para el colono, para el arrendatario, de dejar el campo sembrado con alfalfa al terminar el contrato. Alfalfa. ¿Y por qué? Para mejorar las pasturas para el ganado del dueño. La alfalfa enriquecía el suelo y daba un forraje de altísima calidad. Benigno del Carril lo describía muy bien. Se subdividían las estancias en lotes de unas 200 hectáreas, a veces sin alambrados internos, y se alquilaban a chacareros, casi todos inmigrantes italianos. Que ponían su propio trabajo y herramientas. Claro, elementos y recursos propios, decía. Y la condición final era sembrar la alfalfa. A veces hasta la semilla la daba el mismo establecimiento. En resumen, la idea era: vos, como arrendatario, tenés que preparar y mejorar mi tierra para mi negocio principal, que es la ganadería. Intentemos ponernos en la piel de ese colono, de ese gringo, como se lo llamaba. ¿Cómo era su día a día? Era una vida marcada por el aislamiento, sin duda. El sulky, ese carrito de 2 ruedas tirado por un caballo, era el vehículo fundamental. Para moverse por caminos que serían... Meras huellas, polvorientas en verano, barriales imposibles con la lluvia. La pulpería, el almacén de ramos generales, era el centro social los domingos. El lugar para enterarse de algo, jugar a las cartas, tomar una copa. Y a pesar de esa dureza, de ese aislamiento, pudieron mantener algo de su identidad, de su cultura. Sí, claro. Los inmigrantes trasplantaron sus instituciones. Fueron importantísimas las sociedades de socorros mutuos, basadas en el origen común, italianas, españolas. Que brindaban ayuda mutua. Exacto. Ayuda en caso de enfermedad, de muerte, creaban redes de solidaridad en un medio que a menudo era hostil. Y respecto al ferrocarril, que tanto se celebraba como símbolo de progreso. Para el colono era otra cosa. Para el colono no fue tanto un vínculo social que uniera las chacras, los pueblos. Fue principalmente un medio para sacar el fruto de su trabajo, el cereal, hacia los puertos de exportación. Los dejaba en gran medida en su austera soledad pampeana. Y este sistema de arrendamiento, con contratos cortos, con la obligación de sembrar alfalfa, ¿era sostenible para los colonos a largo plazo? Bueno, entró en una crisis profunda hacia 1912. Confluyeron varios factores. Por un lado, las tierras mejores, las más fértiles, las cercanas a puertos o estaciones, ya estaban ocupadas y eran muy caras. Claro. Por otro, el precio internacional del trigo venía cayendo desde fines del siglo XIX. Pero al mismo tiempo, el valor de la tierra en Argentina no paraba de subir. Y también subía el costo de la mano de obra para las cosechas. Una combinación complicada. Muy complicada. Y ante esta situación, con rendimientos que iban bajando, el propietario, en lugar de invertir para mejorar la productividad, ¿qué hizo? Lo más fácil, subir el alquiler. Exacto. Aumentar sistemáticamente el precio de los arrendamientos para mantener su nivel de ganancia. ¿Y cuál fue la gota que rebalsó el vaso? La chispa que encendió el conflicto. El detonante final, especialmente en el sur de Santa Fe, fue una combinación realmente desastrosa en la campaña 1911-1912. Primero, hubo una mala cosecha de trigo. Mal comienzo. Y después, una excelente cosecha de maíz. Parecía una buena noticia, pero...
Pero la recolección del maíz, que todavía se hacía a mano, implicaba costos altísimos para el colono. Y para colmo de males, el precio del maíz en el mercado se desplomó por la superabundancia. Un desastre. Catastrófico. Los colonos se encontraron endeudados por los gastos de la cosecha, pero sin ingresos suficientes para pagar esas deudas y, por supuesto, el arriendo. Y esto afectó también gravemente a los comerciantes de campaña, los almaceneros que les fiaban mercadería, que les adelantaban dinero. Todos entraron en crisis. Y en ese clima de desesperación estalla el grito de Alcorta. Así es. Todo empieza en Alcorta, sur de Santa Fe, el 25 de junio de 1912. Una mañana fría, lluviosa incluso. Pero igual se juntó una multitud de agricultores, se calcula entre 2.000 y 3.000 personas, en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. Mayoría italianos. Sí, la gran mayoría eran inmigrantes italianos. Y la consigna inicial fue muy clara: declarar la huelga. Negarse a levantar la cosecha y arar la tierra si no se conseguía una rebaja importante y uniforme en los arriendos. ¿Y cómo se difundió el movimiento? ¿Se quedó solo en Alcorta? No, para nada. Se extendió con una rapidez asombrosa. Se armaron comisiones de huelguistas que salieron a recorrer la campaña, en sulkis, en tren, llevando la noticia, la consigna a otros pueblos. La prensa también jugó un papel. Fundamental. Especialmente diarios de Rosario y Buenos Aires, que difundieron mucho los hechos. En pocas semanas, la huelga agraria se extendió por todo el sur de Santa Fe y prendió muy fuerte también en el norte y oeste de Buenos Aires. Llegó a unas 90 localidades. Impresionante. ¿Y cómo se organizaban? Las asambleas se multiplicaban. En las sedes de las sociedades de inmigrantes, en las estaciones de tren, en algún hotel de pueblo. El método era la acción directa. La huelga, no trabajar la tierra en esas condiciones. Y hubo figuras intelectuales que ayudaron a organizar, a orientar un movimiento. Destacó mucho un joven abogado de Rosario, Francisco Netri. Hijo de inmigrantes italianos él también. Se convirtió en el principal asesor legal, el estratega. ¿Y los socialistas? Está contra la explotación de los terratenientes. ¿Y esas demandas iniciales, la rebaja de arriendos, se quedaron ahí o se ampliaron? No, a medida que el movimiento ganaba fuerza, el pliego de reclamos se hizo mucho más completo, y ahí se ve la cantidad de abusos que sufrían. ¿Qué más pedían? Pedían contratos de arrendamiento más largos, 3 a 5 años como mínimo, para tener un poco más de estabilidad. Exigían rebajas importantes en los alquileres, ya fueran en dinero o en porcentaje de la cosecha. Y que se ajustaran según la distancia. Claro, según la distancia al ferrocarril o al pueblo, porque el costo del flete era determinante para ellos. ¿Alguna otra exigencia clave? Sí, una fundamental. Cambiar las condiciones de entrega del grano. Reclamaban entregar la parte del dueño en parva y troje. Es decir, antes de trillar y embolsar. Exacto. Esas tareas, que eran muy costosas, querían que corrieran por cuenta del propietario, no del colono. También pedían el derecho a criar animales para consumo propio y dedicar una pequeña parte de la chacra, un 5 o 10%, para pastorear sus animales de trabajo. Cosas básicas para subsistir. Elementales. Y además, libertad para contratar seguros contra granizo, para alquilar o comprar maquinaria con quien ellos quisieran, sin imposiciones del dueño. Querían poder transferir el contrato si dejaban la chacra. Pedían exención de impuestos. Y denunciaban abusos muy concretos. Increíbles. En Pellegrini, Buenos Aires, pedían que se descontara del alquiler la superficie ocupada por médanos improductivos. En General Alvear, lo mismo respecto a una laguna. Estaban pagando alquiler por tierra inútil. Es indignante. ¿Y qué dijeron los propietarios ante esta movilización inédita? ¿La Sociedad Rural de Rosario? Bueno, la Sociedad Rural, que fue la voz cantante de los terratenientes de la zona, al principio intentó minimizarlo todo. Dijeron que eran agitadores profesionales, elementos extraños. El discurso clásico. El de siempre. Que la mayoría quería trabajar, pero que una minoría violenta los coaccionaba. Se aferraron a la legalidad de los contratos, diciendo que habían sido libremente establecidos y que bastaba con invocar el Código Civil. Intentaron justificarse de alguna forma. Sí, buscaron sacarse la responsabilidad de encima. Culpaban a los propios colonos por elegir zonas caras. Culpaban a los comerciantes por usureros, a los grandes arrendatarios que subalquilaban, hasta al Estado por los fletes caros y los malos caminos. A todos menos a ellos mismos. Exacto. Y a medida que la huelga crecía, su tono se volvió más alarmista. Denunciaban un ataque al orden jurídico, al sagrado derecho de propiedad. Llegaron a pedir la intervención del ejército para reprimir.
¿Y cómo respondieron los gobiernos? El provincial, el nacional. Hubo matices, dependió del nivel y del color político. El gobierno de Santa Fe, que era radical, Menchaca y Caballero, era el primer gobierno radical de la provincia. Estaban en una posición delicada. Necesitaban apoyo popular, pero sin chocar de frente con los terratenientes. Justamente. Entonces, defendieron la legitimidad de la huelga. Dijeron que el gobierno no era rompehuelgas. Tendieron a culpar más a los intermediarios, a los subarrendagómez, que a los dueños directos. Propusieron algunas leyes de protección, límites a arriendos, plazos mínimos. Mandaron policía, sí, pero con orden de actuar con cautela, evitar represión violenta. ¿Y el gobierno nacional, que era conservador? La postura del gobierno nacional fue distinta. Estaba Sáenz Peña, aunque de facto mandaba más Victorino de la Plaza. A través del ministro de Agricultura, Emilio Lajite, se alinearon bastante con los propietarios. ¿Justificaron los arriendos altos? Sí, por el valor de la tierra. Criticaron a los colonos por trabajar poco intensivamente, por no invertir. Propusieron estudios, conciliación entre partes, tribunales arbitrales, pero al mismo tiempo mandaron refuerzos de Policía Federal. Una política de contener y después negociar. Exacto. Sofocar primero la agitación y luego negociar desde una posición más fuerte. Pasaron meses de huelga, de tensión. Más allá de si consiguieron la rebaja o no, ¿cuál fue el significado profundo del grito de Alcorta? En lo económico inmediato, los resultados fueron parciales, fragmentarios. En algunas zonas sí hubo rebajas, se cambiaron condiciones de entrega, pero no fue una transformación generalizada, ni mucho menos uniforme. Pero su impacto fue más allá de lo económico entonces. Oh, sí, su impacto político y social fue enorme, duradero. Por primera vez, el conflicto del campo ocupó el centro de la escena nacional. Movilizó a la opinión pública, obligó a los gobiernos a meterse, interpeló a los partidos. Se cuestionó el sistema mismo. Se puso en tela de juicio no solo los abusos en los contratos, sino la idea misma del derecho de propiedad. El uso justifica el abuso. Los colonos no solo pedían plata, pedían ser tratados como personas, dejar de ser nómades, poder echar raíces, tener libertad real para contratar, no la formalidad del papel. Y quizá lo más importante, fue el despertar de una conciencia colectiva. Esos chacareros, la mayoría inmigrantes, acostumbrados a la pasividad, a arreglárselas solos, descubrieron la fuerza que tenían juntos, organizados. Dejaron de ser invisibles. Exacto. Pasaron de la marginalidad social y política a irrumpir como un nuevo actor en la sociedad argentina. No querían destruir el orden, pero sí reformarlo para que fuera más justo con ellos. Y la consecuencia organizativa más directa, y que perdura hasta hoy, fue la creación de su propia entidad gremial. Precisamente. En plena huelga, el 15 de agosto de 1912, hubo una gran asamblea en Rosario. Vinieron delegados de unas 90 localidades en huelga. Y allí se constituyó formalmente la Federación Agraria Argentina, la FA. ¿Con qué objetivos nació la federación? Sus estatutos fundacionales muestran una visión muy amplia, Iban mucho más allá de la huelga puntual y los arriendos. Se proponían organizar a todos los agricultores del país. Una visión de largo plazo. Totalmente. Buscaban la mejora material y moral, fomentar el cooperativismo en todas sus formas, consumo, herramientas, comercialización. Querían crear crédito rural adaptado al campo, seguros mutuos contra granizo, por ejemplo. También luchaban por otras cosas. Sí, por la indemnización, por las mejoras que los arrendatarios hacían en los campos, por una reforma de impuestos que gravara la renta y la tierra ociosa. E incluso impulsaban que el Estado comprara tierras para entregarlas en propiedad a los colonos. Buscaban el acceso a la tierra propia. ¿Y para difundir sus ideas? Editaron su propio periódico, La Tierra. Al principio era bilingüe, italiano-español. Imagino que los primeros años de la Federación Agraria no fueron un camino de rosas. No, para nada. El periodo 1912-1921 siguió marcado por conflictos con los dueños. Hubo nuevas huelgas fuertes en 1913, 1917, 1919. A menudo enfrentaron desalojos, represión. Los resultados en mejoras contractuales fueron limitados. Pero la FAA se fue consolidando. Sí, y desarrollando servicios muy importantes para sus socios. Asesoramiento legal constante, impulso a cooperativas de consumo y, algo clave, la fundación de la Cooperativa Federal de Seguros Agrícolas contra el Granizo, un flagelo para los chacareros. Tuvo problemas internos también.
Sí, como toda organización que nace. Hubo una temprana división con sectores anarquistas, más confrontativos. En 1914, el primer comité central fue destituido por acusaciones de malos manejos. Pero superaron esas crisis. Sí, y la entidad se consolidó bajo el liderazgo firme de Francisco Netri. Pero bueno, la tragedia golpeó en octubre de 1916. Netri fue asesinado a balazos en Rosario. ¿Se supo quién fue? Nunca se comprobó judicialmente, pero siempre quedó la fuerte sospecha de que fue instigado por sectores terratenientes molestos con la acción de la FA. Su lugar lo ocupó Esteban Piacenza, un chacarero de Córdoba que dirigiría la entidad por 30 años. ¿Y cómo fue la relación con el gobierno radical de Irigoyen, que asumió justo en 1916? Fue ambigua. El radicalismo había mostrado cierta simpatía por los chacareros cuando era oposición. Pero una vez en el gobierno nacional, su actitud ante las huelgas agrarias y las leyes que pedían fue más bien vacilante. Buscaba un equilibrio entre arrendatarios y propietarios, y a menudo priorizaba el orden público. Pero la lucha de la FA finalmente consiguió algo concreto en términos legales. Sí, la perseverancia dio sus frutos. En 1921, justo cuando una crisis ganadera hacía que la agricultura volviera a ser más valorada, el Congreso sancionó la Ley 11.170, la Ley de Arrendamientos Rurales. Entró en vigor en 1922. ¿Qué decía esa ley? ¿Qué logros concretos trajo? Introdujo varias de las demandas clave del Grito de Alcorta. Estableció un plazo mínimo de 4 años para los contratos, dando más estabilidad. Exigió que fueran por escrito, registrados, para evitar abusos verbales. Contempló la prórroga automática si nadie avisaba. Y anuló cláusulas abusivas. Exacto. Declaró nulas esas cláusulas que obligaban a venderle al dueño o a contratar seguros o trilla con quien él dijera. Estableció el derecho a indemnización por mejoras y declaró inembargables las herramientas y muebles básicos del chacarero y su familia. ¿Fue una solución definitiva a todos los problemas? No, claro que no. La ley dejaba algunos huecos, formas de evadirla, pero sin duda representó un avance muy significativo. Fue un reconocimiento legal a la figura del arrendatario, y fue fruto directo de esa década de lucha organizada, que empezó allá, en Alcorta. Llegamos hacia el momento de la reflexión final sobre estas crónicas del siglo pasado. Aquella dependencia económica tan marcada a fines del siglo XIX, con capitales foráneos definiendo rumbos y generando esa constante sangría financiera, ¿encuentra acaso resonancias en la estructura económica argentina actual? ¿Cómo percibimos hoy la relación con los capitales e intereses globales que operan en nuestro territorio? Vimos cómo la élite de entonces construyó un Estado moderno en su administración, sí, pero resguardando celosamente el poder político, resistiendo la participación popular efectiva. Observamos en nuestro presente tensiones comparables entre ciertos proyectos de desarrollo económico y la fortaleza de la participación ciudadana o la protección de los derechos laborales y sociales. La lucha de aquellos colonos inmigrantes por contratos más justos, por algo tan básico como no pagar arriendos sobre médanos o lagunas, por liberarse de imposiciones abusivas en la comercialización o contratación de servicios. ¿Qué ecos tienen esas demandas en la realidad que enfrentan hoy los pequeños y medianos productores rurales, los chacareros del siglo XXI? Observamos también respuestas diferentes del poder provincial y nacional frente al conflicto agrario de 1912, condicionadas por sus bases políticas, sus visiones del rol del Estado. Pensando en las últimas décadas de nuestra historia, ¿cómo evaluamos el papel que ha cumplido el Estado argentino al mediar en los conflictos entre los grandes actores económicos y los sectores productivos más vulnerables o los trabajadores organizados? Esto es todo por ahora. Nos encontraremos analizando en otro podcast Crónicas del siglo pasado, siempre presentadas por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.